Conseguí una canción por allí que quería compartir con ustedes antes de entrar de lleno en el mensaje. Yo quería ver si Francia nos los coloca ahí un momentico para que nos gocemos en esa canción que está alineada con la palabra que Dios nos ha dado para este año. Oh, man. Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos. Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás toda la fuerza para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. Willy, si confío en mis pasos, sigo una causa que no tiene caso. Pero sigo tus pasos y solo me enredo si es en tus lazos. A tu ritmo yo camino con seguridad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos. Sin prisa pero sin pausa. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. Ya no necesito comprobarlo más, solo hallo paz al andar detrás de tus pisadas. Solo quiero ir hacia donde vas, seguir al compás de tus huellas marcadas. Seguiré tu norte, eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte. Eres la visa en mi pasaporte, para entrar en la tierra donde no hay muerte. Tú me trazas un rumbo certero, mi compañero fiel y verdadero. Si no es contigo me confundo en un segundo y mi mundo se vuelve oscuro y duro. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Redimido, man. Tus pasos. Ulises, nos vamos al rescate. Porque sigo tus pasos. Esto es pura sal. Y nosotros también tratamos de seguir sus pasos. Hay un pasaje de Ezequiel que también quería compartir con ustedes que nos habla también de que nosotros debemos andar en la voluntad del Señor. Pero para ayudarnos a esto, Él hizo previamente algunas cosas con nosotros. Dice en Ezequiel, en el capítulo 36, desde el 25 al 27, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis
en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué les parece eso? La semana pasada hablábamos de cuando decíamos que había que seguir los pasos, el ejemplo de nuestro Señor Jesús, y hablábamos de que Él caminó teniendo compasión, y hablamos largamente sobre esto. Yo mencioné varias veces que el Señor nos había dado un nuevo corazón. Aquí está ese pasaje maravilloso donde Él dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y conseguimos ese camino al Padre que es Jesucristo, que recordamos que Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nunca ni que nadie va al Padre si no es por Él. Él nos dio ese nuevo corazón cuando lo aceptamos, cuando nacimos de nuevo, y puso además su espíritu en nosotros para que entonces estemos en capacidad de andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Y como iglesia, esto nos permite edificar una familia que conozca la palabra, que la crea y que la practique. Hoy vamos a seguir con este tema sobre ejemplos que Dios nos dio, que Jesús nos dio cuando caminó entre nosotros. Y hoy quería hablar de que Jesús caminó con autoridad. Jesús habló con autoridad, caminando en poder, en el poder del Espíritu Santo. Y es algo que nosotros debemos hacer en medio de este mundo, caminar en la autoridad del Señor con el poder del Espíritu Santo. Jesús tiene muchos atributos maravillosos, extraordinarios. Recordemos que Jesús es Dios que se hizo hombre, se hizo carne en medio de nosotros y vivió en este mundo, en esta vida, con las mismas limitaciones, con las mismas circunstancias que vivimos nosotros hoy, pero lo hizo caminando de una manera perfecta. Y de esos atributos maravillosos que tenía el Señor, el atributo que le corona, el atributo más extraordinario es el espiritual, y era la presencia del Espíritu Santo en su vida en todo momento. Cuando el Señor dice que nos dará corazón nuevo y que pondrá espíritu nuevo dentro de nosotros, eso es parte de lo que Jesús nos mostró con su vida. Él, en Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 al 19, que es la primera manifestación del ministerio de Jesús en medio de nosotros, él leyó una parte del libro de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. A partir de ese momento él declaraba que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que le había ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo vino en medio de nosotros a liberar al cautivo. Vino a destruir la obra de nuestro enemigo el diablo. Ese enemigo que Jesús puso bajo nuestros pies, no porque nosotros hayamos hecho algo extraordinario, sino porque Él, con su obra redentora, le quitó toda autoridad sobre nuestras vidas. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, del versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, alejados de Dios, el enemigo, el diablo, tenía
incluso derecho, y llaman derecho legal sobre nosotros por nuestra condición de pecado que nos aleja de Dios y nos mete en su territorio. Pero todo ese derecho que el enemigo tiene, toda la maldición que el pecado había traído sobre nuestras vidas, fue deshecho, fue desintegrado totalmente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso termina este pasaje diciendo que despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y dice, por si fuera poco, en Romanos, el capítulo 16, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todas, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, no tiene autoridad sobre nuestras vidas. De ninguna manera. Bueno, sí hay una manera. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos de Dios, le volvemos a dar autoridad al enemigo sobre nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que aprender lo que es resistir la tentación, resistir a nuestros propios deseos. Dice la palabra de Dios que el pecado viene de la siguiente manera, y eso está en Santiago, en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus deseos carnales, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, una de las cosas que Jesús nos enseñó fue a caminar en autoridad ante nuestro enemigo, en autoridad ante nuestro propio ser, nuestro propio hombre interior, mostrándole cuál es el camino para andar resistiendo al diablo, para andar resistiendo a nuestra propia naturaleza humana, a nuestros deseos pecaminosos y a cómo nosotros podemos vencerlo, de tal manera que nos mantengamos en esa integridad, en esa santidad que Dios demanda de nosotros. Los pasos que Jesús dio nos llevan en ese camino a algo muy importante que sucedió antes de que Él iniciara su ministerio terrenal en medio de nosotros. Una de las cosas más relevantes que nosotros tenemos que entender es que el mismo Jesús llegó y se bautizó. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje donde Jesús se bautiza, que Juan el Bautista le bautiza? Y es interesante porque el bautismo es una señal, es un acto a través del cual nosotros damos fe de que nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados y de que estamos cambiando nuestra actitud. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 3, nosotros vemos que estaba Juan el Bautista bautizando a todas las personas. Y dice aquí la palabra desde el versículo, vamos a leer desde el 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El que tiene oídos que oiga. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, si tiene suficiente, comparta con otro.
Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Unos publicanos eran unos cobradores de impuestos. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. O sea, no estén cobrando de más, no estén poniendo algo más para ustedes. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. La verdad que uno escucha todas estas cosas y dice que en 2000 años no han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero las instrucciones del Señor son claras para todos. Cuando hablamos del bautismo, hablamos de arrepentimiento y hablamos de cambio de actitud. Lo que hacías antes no puedes seguir haciéndolo ahora. Hay muchas cosas que deben cambiar. Y si después que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, continuamos haciendo exactamente lo mismo que antes, entonces hay algo que no está funcionando bien. Porque tiene que haber un cambio. Ese cambio lo tienes que notar tú y ese cambio lo tienen que notar los demás también. Es algo que sucede naturalmente porque tienes un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón como le agrada a Dios y ha puesto además sobre ti su Espíritu Santo. Si tú has hecho si has aceptado a Jesucristo con todo tu corazón. Porque dice la palabra de Dios que es necesario que confesemos con nuestra boca y creamos en el corazón. De nada nos vale decir Señor, Señor y hacer cosas y participar si tú no has creído en tu corazón. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca y creemos adicionalmente en nuestro corazón, es donde sucede este milagro maravilloso del nuevo nacimiento, donde nuestro corazón, nuestra mente, nuestra antigua naturaleza es transformada en una nueva. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas. De eso se trata. Continúa este intercambio de Juan el Bautista con el pueblo. Y el versículo 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces nos conseguimos con que el mismo Juan el Bautista ya anunciaba que Jesucristo iba a llegar, iba a ser aquel que decía incluso Juan el Bautista que su calzado no era digno de él tenerlo, que iba a bautizar no en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Pero ese Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vivió una vida perfecta y en ese momento estaba sin pecado, se presenta delante de Juan el Bautista para ser bautizado. Y Juan le dice, pero bueno, Señor, ¿cómo es esto? Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo, en el capítulo 3, desde el versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cómo es esto? Esto no tiene sentido, Señor. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué Jesús se bautizó? Si uno quiere estar en autoridad, uno tiene que estar bajo autoridad. Y tiene que cumplir con todo lo que tiene que cumplir. Porque si no, la autoridad que uno tiene
Si hay una autoridad que no se sujeta a la ley, ¿cómo va a ser él autoridad de las leyes? No es posible. Jesús, al bautizarse, lo que estaba era dándonos un ejemplo a nosotros. Porque él no necesitaba arrepentirse, él no había pecado. Él no necesitaba cambiar de actitud. Él era perfecto. Sin embargo, él lo hizo de tal manera que nosotros viéramos en su ejemplo lo que teníamos que hacer. De tal manera que si hay algo importante, y lo establece la palabra, es que un cristiano se bautice. Dice la palabra que el que creyera y fuera bautizado será salvo, por ejemplo. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer apenas nos convertimos. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que nosotros hemos recibido nuestro nuevo corazón, en el momento en que nos hemos convertido, en el momento en que hemos cambiado, y en ese momento en que le decimos al mundo: en estas aguas dejo mi antigua naturaleza y me he levantado una nueva que me ha dado Cristo. Después de esto, Jesús siguió dándonos ejemplo. Y aquí hoy estamos hablando de seguir los pasos de Cristo hacia ese camino que nos lleva a tener autoridad y poder en el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando él fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Apenas se bautizó, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y aquí vemos cómo su vida, sus pasos, lo que él hacía, comenzaba a ser dirigido por el Espíritu Santo. No que no lo fuera antes, pero aquí era obvio y está registrado en la palabra de Dios. Y de nuevo es un claro ejemplo para nosotros. Y dice aquí, leo ahora en Mateo, en el capítulo 4, desde el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le está diciendo: bueno, ¿para qué vas a pasar hambre? Tú no eres el Hijo de Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y estaba el enemigo citándole la palabra a Jesús, diciendo: no importa, arriésgate, zúmbate, porque de todas maneras la palabra dice que los ángeles te van a recoger. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y aquí hago una pequeña pausa para hacerme una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, voy a decirlo así, abusando de que Dios está con nosotros, de que Él envía a sus ángeles a acampar alrededor de nosotros y nos defiende, somos insensatos en estos tiempos y nos ponemos en riesgo innecesario? Porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a lugares, en momentos, en tiempo, hacemos cosas que nos pueden poner en peligro? Bueno, aquí
nos dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces, ¿qué hizo? Le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Y cuál es el común denominador que vemos en esta confrontación? Porque era una confrontación entre nuestro Señor Jesús y Satanás. Él, como les dije la semana pasada, Él no puede ver nuestros pensamientos, ni puede saber qué está pasando por ahí, por esta mentecita nuestra, pero tiene miles de años lidiando con nosotros y nos conoce perfectamente y sabe cómo manipular las palabras, las circunstancias, los eventos para movernos en una dirección u otra. Y Él trató de hacer eso con Jesús, citándole la palabra de Dios. ¿Y la defensa de Jesús cuál fue? Escrito está. Y le citaba la palabra. Nosotros no hay forma de que podamos andar o poner por obra la autoridad que Dios nos ha dado de ser usados por el poder del Espíritu Santo si nosotros no manejamos la palabra de Dios. Es más, cuando nosotros somos tentados, una de las cosas o la principal herramienta que nosotros tenemos para enfrentar esas tentaciones, para enfrentar esas desviaciones del camino que se nos presentan, es tener clara en nuestra mente la palabra de Dios, escrita en nuestro corazón, allí bien arraigada, esa palabra que nos redarguye, esa palabra que nos exhorta, esa palabra que nos corrige. Si no la tenemos, me temo que pueden haber muchas decisiones equivocadas y que podemos ser fácilmente pasto del enemigo. Dice en 1 Corintios 12, en el versículo 9, hablando, por ejemplo, del momento en que el Señor estaba allí después de tantos días de ayuno, con esa debilidad en su cuerpo. Y hay que ver que cuando uno está débil en su cuerpo, pareciera que pudiera ser un blanco fácil de muchas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice en la segunda parte del 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y hay unas disciplinas espirituales que nosotros debemos seguir como cristianos. Por supuesto, acabamos de hablar de el comer, alimentarnos, el leer la palabra de Dios. Hablamos de la oración que en todo momento nos pone en esa comunión, esa comunicación directa con Dios. Pero también tenemos, por ejemplo, el ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual que nos ayuda a fortalecernos espiritualmente. Entonces, Jesucristo mismo nos dio el ejemplo de qué teníamos que hacer. En este caso, lo primero que Él hizo cuando se apartó del desierto, ¿qué fue? Ayunar. Y lamentablemente creo que es una de esas disciplinas que en la iglesia tenemos allí como en un rinconcito medio olvidadas. Y en este tiempo de volver a la senda antigua,
en estos días de caminar por el buen camino, esta es una disciplina que como iglesia tenemos que rescatar, la disciplina del ayuno. Dice en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. En Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús, que vivió en nuestra carne, Él sabe lo que es la tentación, pero fue sin pecado. Pero esto, una de las cosas que suceden es que Él se compadece de cuando nosotros somos tentados y en nuestra debilidad caemos, porque Él sabe lo que es pasar por esta situación en la carne. Por eso dice que Él nos ayuda y nos da salida cada vez que somos tentados para que no vaya más allá de nuestras fuerzas. Pero de nuevo, si nosotros no hemos previamente hecho lo que tenemos que hacer, si no hemos estudiado la palabra, si no tenemos comunión con Dios a través de la oración, si no ayunamos, nosotros vamos a ser presa de nuestros deseos carnales, vamos a ser presa de la tentación y vamos a caer en el pecado, y esto de nuevo nos aparta de Dios y le da derecho al diablo sobre nuestras vidas. Dice en Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una cosa interesante que caí en cuenta leyendo unos pasajes, sobre todo este que les voy a leer a continuación. Nosotros muchas veces cuando hablamos del enemigo, nos gusta como ponernos a la ofensiva con él, ¿no? Ir y no solamente reprenderlo, sino hacer declaraciones, quitándole la autoridad o el dominio que él pueda tener sobre esto o aquello. Muchas veces hay gente que se organizaba para ir a ungir algún lugar o hacer algunas proclamas. Y cuando uno lee la palabra de Dios, sobre todo este pasaje de Efesios 6, que es el que muchos utilizan para justificar esto, resulta que la lucha del creyente no es en la posición ofensiva, más bien es en la posición defensiva. Fíjense que cuando nosotros leemos Efesios 6, voy a leer desde el 10, y esto lo dice aquí la palabra, y cuando examinamos la vida de Jesús fue así, como lo dice aquí la palabra. Dice en el versículo 10 en el capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un poder y una autoridad que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esto? Tenemos autoridad, ¿verdad? Y hay un poder en nosotros. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Para qué? Para que estemos firmes. ¿Contra qué? Vamos a leer uno más. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra esto es nuestra lucha, ¿verdad? Y el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo
Y habiendo acabado todo, estar como firmes. No dice, tomen toda la armadura de Dios para que vayan a destruir al enemigo. No lo dice, porque ya la palabra nos declara lo que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y cómo Él lo ha puesto bajo nuestros pies. Nosotros lo que tenemos ahora es que defender nuestra posición. Al defender nuestra posición tenemos que resistir en el día malo, y para eso es la armadura de Dios, para que cuando todo haya acabado podamos mantenernos firmes en esa posición en la que nos ha puesto nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, si no nos mantenemos firmes espiritualmente, haciendo lo que debemos hacer, miren, es muy probable que nuestra vida espiritual vaya apagándose poco a poco, y muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas ni siquiera se dan cuenta de que su vida espiritual se ha ido apagando. Es más, la palabra de Dios nos dice que llega un momento en que el Espíritu Santo nos abandona también. Y así como vemos en el libro de Pentecostés, en el capítulo 2, que cuando el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, que viene con un estruendo, viene con mucho ruido, viene haciendo manifestaciones, nos estremece, anunciando su llegada, cuando se va, cierra la puerta delicadamente y ni nos enteramos. Entonces, cuando Jesús nos dio todo este ejemplo, y cuando la palabra de Dios a través de los apóstoles, en este caso Pablo, nos insiste en las cosas que tenemos que hacer, nosotros tenemos que parar nuestra oreja. Y de nuevo, si nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios, y la armadura de Dios dice aquí que es ceñir nuestros lomos con la verdad, tenemos que andar con la verdad, tenemos que tener la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es decir, tenemos que llevar la palabra de Dios, es parte de la armadura, que tenemos que tener el escudo de la fe, que nos ayuda a apagar los dardos de fuego del enemigo, tenemos que tomar el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero de nuevo, uno oye la espada y puede pensar de nuevo en usar la palabra ofensivamente. Pero en este caso, cuando hablamos de lo que dice la palabra, nos dice que debemos usar esa espada del Espíritu defensivamente. Debemos utilizarla para estar y mantenernos firmes. Y dice además, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y uno ve a lo largo de la vida de Jesús cómo la oración al Padre era una constante. Él cada día se apartaba a hablar con el Señor, a buscar dirección, a suplicarle en el Espíritu, y velaba incluso, recordemos ese momento cuando estaban ahí en Getsemaní, que él iba a ser ya detenido, cómo estuvo toda la madrugada orando al Señor, y los apóstoles que le acompañaban no le aguantaron el trote y se quedaban dormidos. Pero él estaba velando, que es otra disciplina espiritual que nosotros hemos practicado en los últimos tiempos, pero muy discretamente. La vigilia es otra de esas disciplinas en donde nosotros sometemos a nuestro cuerpo y dejamos que el Espíritu se levante sobre nuestra debilidad. Dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 4, en el versículo 12. Jesús, hablándole a sus discípulos, decía: de cierto os digo,
el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo le suena esto? La semana pasada recordábamos algunos pasajes donde se ponía en evidencia esa compasión de Jesús. Uno de ellos, cuando se consiguió a los 2 ciegos, cuando él iba entre la multitud y los 2 ciegos empezaban a clamar para que él los sanara, que dice la palabra que tuvo compasión de ellos y les sanó. Y así por el estilo, nosotros vemos la palabra está lleno de hechos prodigiosos que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y él allí dice, de cierto os digo, o sea, es así, el que en mí cree, ¿quiénes creen en Jesús? Las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Se nos ha prometido autoridad y poder. Y esa autoridad y poder se manifiesta primero a través de la predicación de la palabra de Dios. Se nos ha prometido que vamos a hacer una iglesia que tiene que funcionar como ese ejército del Dios viviente y que ese poder que Él derrama sobre su iglesia va a hacer que muchos volteen hacia Dios. Ese poder que se manifiesta de múltiples formas. Allí, por ejemplo, en el desierto se manifestó resistiendo ante las circunstancias, ante los ataques del enemigo. Él mantenía su integridad. Y cuando nosotros hablamos de lo que sucede hoy en nuestro país, vemos cómo hay todo tipo de situaciones que tenemos que enfrentar diariamente. Y lo triste es que parece que la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de cada uno de nosotros y de toda la iglesia en conjunto, reacciona ante lo que está sucediendo de la misma manera que el mundo. De la misma manera. Y ustedes revisan lo que dice la palabra de Dios. Y sí, Jesús estuvo en autoridad y actuando con el poder del Espíritu a lo largo de su vida, y sobre todo esa manifestación que hubo en los 3 años de su ministerio, en esa recta final de su vida. Pero Él nunca se rebeló contra la autoridad que había instituida. Y muchos le dieron la espalda porque cuando se hablaban del Cristo, ellos esperaban a un libertador que quizás más allá de lo espiritual esperaban que en lo físico les libertara del yugo que les oprimía, de ese imperio romano que les tenía pisoteados. Incluso cuando fueron puestos Barrabás y él, para que el pueblo escogiera a quién elegían para que viviera, se quedaron con Barrabás, que era un rebelde, que era un guerrero, que era uno que estaba peleando por la libertad del pueblo en aquel momento, y no se daban cuenta que el Dios hecho hombre, el que les iba a traer la libertad eterna, estaba allí y lo estaban desechando. Y nosotros nos olvidamos muchas veces de todas estas instrucciones que Jesús nos ha dado a nosotros y enfrentamos esta vida olvidándonos el ejemplo que Él nos ha dado. Por eso es que es tan importante que nosotros esta palabra que Él nos ha dejado la leamos y la meditemos. No ni siquiera que la leamos para conocer las palabras, tenemos que entender lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Y hay instrucciones allí precisas de cómo nosotros tenemos que enfrentar precisamente esta vida. Dice esta palabra en 2 Corintios, el capítulo 3, voy a buscarlo aquí, desde el versículo 16, 2 Corintios 3, desde el 16, dice lo siguiente:
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Porque sucedía en aquel tiempo que, y sigue sucediendo hoy, que la gente lee la palabra. Y como dice aquí más arriba en el versículo 14, cuando leen, les queda un velo y no entiende lo que el Espíritu dice a través de la palabra de Dios. Pero ese velo Jesucristo nos los quita. Y allí es cuando entonces nosotros, ese conocimiento de Dios a través de la palabra, esa autoridad que ganamos, ese poder, nos ayuda no solamente a transformar definitivamente nuestras vidas, a hacernos cristianos maduros, cristianos firmes en nuestras convicciones, sino que entonces somos realmente herramientas, armas de Dios para atraer a otros. Decía Juan el Bautista cuando estaba bautizando a la gente que el hacha estaba al pie de los árboles. Si alguno recuerda lo que leí allí, dice en el versículo 9 del capítulo 3, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Fruto. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Si Dios te ha dado la autoridad, si Dios te ha dado el poder, bueno, deberían suceder cosas extraordinarias en tu vida personal y deberían haber cosas relevantes de tu relación, de tu influencia sobre otras personas. Y aquí nos podemos preguntar, ¿cuántas personas han conocido a Cristo? ¿Cuántas personas han cambiado su vida a través de nosotros? El poder de Dios operando en cada uno de nosotros. ¿Cómo es que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6? ¿Y cómo anduvo él? En autoridad, ¿verdad? Pero transformando la vida de las personas. Donde quiera que él iba, sucedía algo. Las cosas cambiaban. La gente era sanada. La gente se acercaba a Dios. La gente aprendía lo que era realmente el seguir la palabra de Dios, el amar al prójimo. ¿Qué sucede cuando nosotros escuchamos que se habla contra cualquier cosa por la situación que está sucediendo en este momento? Porque hoy en día se habla del gobierno, se habla de la oposición y se habla de todo el que se meta por el medio. ¿Qué hacemos nosotros? Nos unimos a las voces que dicen, critican, destrozan. Cuando tenemos la necesidad nosotros, ¿qué hacemos? También criticamos, maldecimos, o simplemente recurrimos a nuestro Padre para que Él nos dé esa provisión de la que habla su palabra. Y la semana pasada les recordaba el pasaje del Sermón del Monte, donde el Señor nos dice que no nos debemos preocupar por nada. Son señales que deben marcar la vida de un cristiano. Y por eso es que es tan relevante este tiempo que estamos comenzando a vivir este año. La senda antigua, el buen camino, el ejemplo que nos dio Jesucristo.
yo siento que nosotros como iglesia estamos en la posición de aquellos que iban delante de Juan el Bautista y que tenemos que preguntarle al Señor, Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi vida definitivamente cambie? Para que yo realmente sea un agente de tu bendición, para que yo sea realmente un embajador del reino de los cielos. Como que si Cristo a través de mi vida clamara arrepentidos, acercados a Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Estoy seguro que no es lo que estamos haciendo todos hasta ahora. Cada uno de nosotros, en su propia opinión, hace algunas cosas buenas. Busca de Dios. Pero tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Una misma fuente no puede dar agua amarga y dulce, ¿verdad? Tiene que haber un cambio para que entonces nuestra ciudad, nuestro país cambie. Y una de las cosas que muchos nos preguntamos, bueno, pero ¿hasta dónde el Señor va a permitir que nuestro país caiga? Yo oía a gente de esta que son los que analizan las situaciones y dicen que un país nunca toca fondo. Puede seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, pero fondo no toca, puede seguir cayendo más. ¿Y hasta dónde tiene que llegar nuestro país para que se manifiesten los hijos de Dios en la autoridad y poder del Espíritu Santo que nos ha sido dada? Porque nosotros estamos como una señora que a principios de siglo, cuando la electricidad del siglo pasado, no de este, ¿no? Del siglo pasado, que cuando se descubrió la electricidad y comenzó a llegar a las casas, era una señora que tenía mucho dinero, ¿no? Entonces ella conectó su casa a la electricidad, puso luminarias, pero de la compañía de electricidad les llamó la atención de que cuando iban a medir cuánta electricidad había consumido en esa casa que era tan grande, el consumo casi que ni se podía medir, no pasaba nada. Y fueron y le preguntaron a la señora si tenía algún problema. Y no, bueno, resulta que la señora sí utilizaba la luz. Cuando caía la tarde y se le oscurecía todo, ella prendía un momento la luz para prender las velas. Y después apagaba la luz y se quedaba con las velas. Entonces, esta maravilla de descubrimiento que había hecho la humanidad de la electricidad, de la luz, ella no lo estaba utilizando, aunque lo tenía ahí conectado y todo, y le sobraba cómo pagarlo. No entendía de qué se trataba. Bueno, pero es que nosotros andamos igualitos. Nosotros tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo para ser utilizados en las mismas cosas que hizo Jesús o mayores, pero o no estamos claros, no entendemos o no nos atrevemos o no creemos. O no creemos. Cuando nuestra casa es embestida por las pruebas, cuando es amenazada por todas las situaciones, nosotros simplemente tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios y mantenernos nosotros firmes y mantener firme nuestro hogar, a nuestra familia, y tenemos que cambiar lo que está sucediendo. Nos tenemos que someter a Dios, resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Cuando Cristo prometió que su autoridad, poder y presencia nos iba a acompañar, incluso en estas luchas contra Satanás, nosotros debemos entender que el único momento donde quizás nosotros debemos
pasar a la ofensiva es cuando vamos a traerle libertad a otros. Cuando le vamos a presentar el Evangelio de Jesucristo, sí, ahí hay una batalla espiritual que se está librando. Todo el tiempo hay una batalla espiritual a nuestro alrededor. Y cuando se trata de la salvación, la batalla espiritual se hace bien intensa. Y es una batalla espiritual que se libra alma por alma, uno por uno. Nosotros, por ejemplo, Jesucristo, hubo un episodio en el que Él, a un hombre que vivía en Gadara, el endemoniado gadareno, como se conoce, lo liberó de una cantidad de demonios que tenía, una legión. Y Él cruzó el mar de Galilea en aquel momento y lo que fue a hacer fue a liberar a ese hombre. Él tuvo compasión de ese hombre, refiriéndonos a lo que hacía Jesús, y hablamos la semana pasada. Pero Él tuvo la compasión y actuó en su autoridad y poder y le liberó. ¿Cuánta gente nosotros conocemos? Y no voy a hablar de gente endemoniada que hay, que abunda mucho en nuestro país, pero gente que está agobiada, que está esclavizada a tantas formas terribles y diferentes de esclavitud. Nosotros cuando estuvimos todo el año pasado en nuestra oración que hacíamos todos los sábados, en ese tiempo de clamor, una de las cosas que decíamos es que en Venezuela hay un tipo de esclavitud donde el yugo es el hambre y que las cadenas son el miedo. Y nosotros entendemos que esto es un problema que más que físico es espiritual. Y tenemos unas armas, y que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Hay alguien que crea eso? Es necesario que creamos. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Isaías, en el capítulo 6, nosotros conseguimos la cita completa que leyó Jesús cuando inició su ministerio. Dice Isaías, en el 6, 61, perdón, 61, es 61. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y esto es algo que nosotros deberíamos repetir, porque de la misma manera que el Espíritu estuvo sobre nuestro Señor Jesucristo, está sobre cada uno de nosotros. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Repite, me ha enviado. Te ha enviado. Tienes que saberlo. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados.
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Y cómo seremos llamados? Y voy a leer el 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ordenar a los afligidos de Venezuela que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado? Fíjense que dice aquí a ordenar. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, un poder que se nos ha dado en el Espíritu Santo. Yo quisiera ver rostros que crean esto. Vamos a ponernos de pie un momento. Yo te pido que te olvides de el que tienes al lado y recordemos que Dios está aquí en medio de nosotros. Él mismo es el que nos ha estado dando palabras, nos habla contundentemente. Como siempre digo, al primero que le habla es a mí, al primero que le da un garrotazo es a mí. Y creo que este es un momento importante para que clamemos a Dios, para que tome nuestros corazones, los cambie, que nos ayude a volver a aquellos que tenemos tiempo en estos caminos maravillosos, nos ayude a volver a ese lugar, a ese tiempo del primer amor, que nos ayude a que nuestra fe sea esa fe que tiene certeza de lo que espera, que tiene convicción de lo que no vemos, de que a pesar de que las circunstancias, los tiempos, lo que sucede nos digan una cosa, nosotros sepamos que Dios nos ha dado unas armas que son muy poderosas para traer libertad a esas personas, empezando por nuestros familiares, por aquellos que tenemos cerca, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, que vemos angustiados, que vemos por momentos desesperados, y que en nosotros está el poder y la autoridad para que sus vidas sean transformadas, para, como dice aquí, ordenar en el Espíritu que tengan gozo en lugar de luto, que la alegría llene sus vidas en lugar de esas angustias, y que Dios está esperando que nosotros realmente seamos sus manos, seamos sus pies, seamos sus instrumentos para traer esta libertad y traer esta esperanza a todas las personas. Quizás algunos de nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios comience por cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a pedirle a Jesús y a su Espíritu que nos ayude a realmente hacer en nuestras vidas lo que tenemos que hacer, a resistir, a colocarnos esa armadura de Dios, a escudriñar la palabra, a tener esas disciplinas espirituales en nuestras vidas, individualmente y como iglesia. Que realmente en medio de nosotros hay esa unidad del Espíritu, esa unidad que nos hace fuertes, porque mejor son dos que uno. Porque si uno de nosotros caminando tropieza, cae, se debilita y está solo, bueno, va a venir el león rugiente y nos va a devorar. Pero si estamos acompañados, si tenemos otros compañeros de batalla que estén con nosotros,
nos vamos a ayudar y nos vamos a levantar mutuamente. Señor Dios amado, te damos las gracias. Gracias, mi Señor, por esta tu palabra que nos guía a toda verdad, mi Señor. Queremos ponernos delante de ti en este día domingo en el cual hemos venido con nuestro corazón dispuesto a alabar tu nombre, a glorificarte, mi Señor. Queremos confesar delante de ti que eres nuestro Dios todopoderoso, que creaste el cielo, la tierra y todo lo que existe, mi Señor. Pero delante de ti que eres nuestro Padre amoroso, que está pendiente de nosotros, que se empeña en que nosotros nos levantemos como hijos tuyos, mi Señor. Queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, quien sufrió por nuestros pecados, quien derramó su sangre allí a los pies de la cruz del Calvario, que tú, mi Señor, tomes nuestras vidas. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, mi Señor. Perdón por nuestra desobediencia, mi Señor. Perdón, mi Señor, por no hacer lo que tenemos que hacer, por dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, mi Señor. Dejarnos llevar por las pasiones que mueven los corazones en esta tierra nuestra, mi Señor. Nosotros queremos pedirte que tú con tu Espíritu Santo enciendas una llama fuerte en nuestros corazones, mi Señor. Si es necesario, Padre amado, toma aquellas partes de nuestros corazones que se han endurecido, mi Señor. Si es necesario, toma nuestro corazón completo, mi Señor, y arráncalo y pon de nuevo un corazón de carne, un corazón, mi Señor, que sea un corazón que se alinee con tus pensamientos, que se alinee con tu palabra, mi Señor. Pon en nosotros esa necesidad de buscarte a tiempo y a destiempo, mi Señor. Hacer instrumentos tuyos, mi Dios. Que nosotros podamos reconocer en todo momento cuando algo proviene de ti y no proviene de ti, mi Dios. Sabemos que en medio de nosotros hay muchos que están angustiados, hay muchos que están llenos de temor, mi Señor, hay muchos que están desorientados, pero te pedimos que si el velo que ha caído en sus rostros no les permite entender tu palabra, no permite que tu Espíritu obre en sus vidas, mi Señor, que tú deshagas ese velo en el nombre de Jesús. Queremos rendir nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos delante de ti, Señor. Padre, queremos pedirte que tú, mi Señor, de la misma manera que reprendiste al enemigo en su momento a través de tu palabra, mi Señor, que resististe cada ataque, mi Señor, que te levantaste, mi Señor, y proclamaste las buenas nuevas de tu evangelio a todos los que te rodeaban, mi Señor, que tuviste compasión de unos y otros, que transformaste las vidas, que sanaste, que perdonaste, mi Señor, que llevaste a muchos a dejar lo que hacían para dedicarse a hacer parte de tu trabajo, mi Señor, que a la misma manera tú tomes nuestras vidas, mi Señor. Padre, te queremos pedir perdón por todos aquellos a los cuales hemos tenido la oportunidad de transmitirles las buenas nuevas de tu evangelio, mi Señor. Por aquellos a los que quizás hemos tratado, mi Dios, de una manera contraria a lo que dice tu palabra, mi Señor. A aquellos que no hemos amado, mi Señor, a aquellos que hemos rechazado, a aquellos con los que hemos sido indiferentes, mi Señor, que cuando hemos visto personas en necesidad, personas angustiadas, quizá hemos volteado nuestro rostro y hemos seguido nuestro camino. Incluso con personas cercanas que decimos que amamos, mi Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des la valentía, mi Señor, que tú nos des la capacidad de poder abrir nuestras bocas para levantarla en contra del pecado, en contra, mi Señor, de todo aquello que se opone a ti, mi Dios. Que cuando vemos personas que están en este momento, mi Señor, sometidas a este tipo de esclavitud que, como decíamos, es el hambre, mi Señor, aquellas cadenas que son el miedo ante todo lo que sucede, mi Dios, nosotros le podamos decir que tú, mi Señor, tienes para todos nosotros algo que no está en esta tierra, mi Señor. Que tú tienes un galardón, mi Dios, para aquel que persevera hasta el final, mi Señor. Para aquel que realmente
tiene, mi Dios, dentro de sí a tu Espíritu Santo obrando en su vida, mi Dios. Yo quiero pedirte en tu nombre, mi Señor, que en esta hora tú puedas descender con tu Espíritu sobre este lugar, mi Señor. Desciende en este lugar, mi Señor, sobre cada corazón, sobre cada mente, mi Señor. Oh, Señor, toma, mi Señor, cada mente, que no nos conformemos, mi Señor, a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos entender tu buena voluntad, agradable y perfecta, mi Señor. Transforma cada mente, mi Señor. Aquellos que les preocupan, mi Señor, cosas que se acaban, cosas que tienen una vida tan corta, mi Señor. Ayúdanos a entender que nosotros tenemos que ser movidos por lo eterno, que tú has puesto eternidad en nuestros corazones y aunque no la entendamos, mi Señor, ayúdanos a seguirla, a saber, mi Señor, que no importa que este tabernáculo nuestro cuerpo, mi Señor, se desgaste, que no importa, mi Señor, incluso que tengamos que poner nuestras vidas, porque como decía Pablo, que para nosotros el vivir era Cristo y el morir es ganancia, mi Señor. Que entendamos que hay una vida eterna, mi Señor. Que hay un lugar preparado para aquellos que te son fieles hasta el final, mi Señor. Lugar que no ha visto ningún ojo, mi Señor. Ni un oído ha oído lo que tú tienes preparado para los que te buscan, para los que te aman, mi Señor. No queremos ser de aquellos que pueden ser descalificados, mi Señor. Queremos que toda esta capacidad, estos talentos, tu sacrificio, todo lo que has hecho por nosotros, mi Señor, dé un fruto agradable. Como decía Juan el Bautista, el hacha ha sido puesta a los pies de los árboles, mi Señor. Y nosotros queremos que tú levantes tu mirada y nos veas y veas fruto agradable para ti, mi Señor. Fruto del Espíritu en nuestras vidas. Fruto de otras vidas que lleguen a tus caminos a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras, mi Señor. Ayúdanos a ser ese ejemplo vivo, Señor. Sabemos que somos cartas vivas, mi Señor. Cartas escritas por el dedo de tu Espíritu Santo, mi Señor. Nosotros queremos que nuestra vida le hable a los demás, mi Señor. Que nuestra vida muestre lo que tú has hecho en medio de nosotros, mi Señor. Yo te pido que realmente tú hagas algo extraordinario en cada uno, mi Señor. Sé que muchos de nosotros quizás estamos derramando nuestros corazones delante de ti, mi Señor. Y yo te pido que aquellos que están en su interior, hablando contigo, clamándote, mi Señor, tú respondas de esa manera extraordinaria, maravillosa, sobrenatural que tú sabes hacerlo, mi Señor. Que tu presencia inunde no solamente este lugar, sino las vidas de cada uno de nosotros, mi Señor. Que no seamos los mismos, mi Señor. Que tú nos cambies, nos transformes, mi Señor. Estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Estamos dispuestos a seguir tus pisadas, mi Señor. Estamos dispuestos a seguir y transitar ese camino que tú dejaste para que nosotros siguiéramos, Señor. Bendito eres, Señor. Bendita tu palabra. Bendita tu presencia, mi Señor. Oh, Shanta Baisiki. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Ido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús. Contemplando tu rostro, con tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como siempre lo haces tú. Quiero
servirte como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste tú. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor y abrazarte con ternura como siempre lo haces tú y decirte que te amo como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste tú. Aleluya, Señor. Dice la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.